Bueno, vamos a dar principio a este hermoso culto para la honra y gloria de nuestro Dios, y les voy a pedir que abran sus Biblias o los que las traigan. Vamos a tener dos pequeñas lecturas. Vamos a leer el Salmo 33, de los versos del 18 al 22, y luego de ahí vamos a irnos al Salmo 62, del 5 al 8. Si gustan, me siguen con su vista en la lectura. Dice así la palabra de Dios, y quiero empezar repitiendo un texto que dice el salmista. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, Señor mío y roca mía. Vamos a leer. Ay, el aire me mueve todo. Ahora sí, ahí está. Dice, dice aquí la palabra de Dios: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos de ti. Y ahí nos vamos al Salmo 62, hermanos, del 5 al 8. Y dice así esta porción de la palabra de Dios: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, por esta invitación que nos hace el salmista de venir ante Él. Como dice también otra porción de un salmo: entrar por sus puertas con acción de gracias. Estamos aquí para darle gracias a Dios, y no estamos aquí porque somos muy santos. Al contrario, sabemos que la iglesia está formada de hombres pecadores, pero que han reconocido sus pecados, se han arrepentido, y estamos buscando que el Señor cada día nos limpie más con su palabra. Estamos aquí reconociendo nuestra necesidad de Él, y espero que no seamos como ese pueblo de Israel antiguo, porque dice una porción por allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Números 21, que está hablando ahí de la serpiente, de las serpientes ardientes que el Señor mandaba a ese pueblo, que se desanimó. Dice que se desanimaron en el camino cuando iban rumbo a la tierra prometida, a Canaán, porque había muchas cosas que ellos, según, tenían motivos para renegar. Ya les caía mal el maná, les fastidiaba y renegaban porque no tenían agua cuando ellos querían, y total que renegaron contra Dios y contra Moisés. Y dice la palabra de Dios que les mandó serpientes ardientes que los mordían y morían, y que ellos, viendo eso, le dijeron a Moisés, pídele a Dios que quite de nosotros estas serpientes ardientes que nos matan. Y así lo hizo Moisés, le pidió a Dios, y Dios les quitó eso, pero les puso una condición. Le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en una asta, y todo aquel que fuese mordido por las serpientes, pero que volteen a ver la serpiente que está en el asta, ese va a vivir. Y Moisés les dijo eso a los del pueblo, ¿verdad? Y yo indudablemente creo que la mayoría sí creyó eso. Lo mordían las serpientes, pero volteaban a ver al asta esa que tenía la serpiente hecha por Moisés, y vivían. Pero muchos
creían, pero no obedecían, no volteaban a ver aquello, pues morían. Que no seamos como ese pueblo, ¿verdad? Que estemos desanimados y que estemos creyendo, pero no obedeciendo. Creer, mis hermanos, implica obedecer. Y vamos a pedirle a Dios en esta mañana que nos dé un poco más de su Espíritu Santo para ser obedientes a su palabra. Les invito, mis hermanos, que inclinen su rostro y vamos a orar. Padre Santo, cuántas gracias te damos porque nos permites estar aquí. Te damos gracias porque en tu infinita gracia, Señor, nos das la libertad, Señor, esa verdadera libertad que tienen los hijos, Señor, de Dios, y solo por tu gracia, Señor, no por algo que nosotros hayamos hecho. Sabemos que disfrutamos de tu perdón, Señor, de tu amor, de tu fidelidad, porque tú en tu gracia te place, Señor, darnos todo eso. Gracias, Señor, porque creemos firmemente que nuestra fe está puesta en Jesucristo, tu Hijo muy amado, el único y suficiente Salvador personal de todo aquel que cree en Él. Gracias, Padre eterno, porque podemos estar con vida, con salud, Señor. Y en esta hora en que vamos a dar principio a este culto de adoración a ti, ponemos delante de ti, Señor, muchas necesidades que hay en el mundo, Señor, en nuestro país, en la iglesia, en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, por tu pueblo que está sufriendo por allá, en Afganistán, Señor, por todos aquellos que están siendo perseguidos por causa de la fe en ti, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Protégelos, Señor, ayúdalos y dales confianza de que, aunque se muera físicamente, Señor, sabemos que después de la muerte viene lo eterno, Señor, la vida eterna o la muerte eterna. Que ellos sigan fieles a ti, Señor. Mientras tanto, dale paz a sus corazones. Bendice, Señor, a aquellos que sufren por causas de huracanes, Señor, por causas de injusticias, como es el caso de Haití, Señor, de Venezuela y de muchos otros países, Señor, donde se sufre por diferentes formas, en diferentes formas. Te pedimos por todos aquellos que están sufriendo por causa de la enfermedad del COVID, Dios, que puedan en medio de todas estas pruebas, Señor, voltear a ti los que todavía no te conocen, Señor, y que escuches la oración de muchos de aquellos que te conocemos a favor de ellos, Dios, para que tengan misericordia, Padre. Bendice a los doctores, a las enfermeras, que haya medicamentos suficientes, Señor. Y mientras tú nos llamas, Señor, a tu presencia o vienes por nosotros, todos los que te conocemos, Señor, estemos confiando plenamente en ti, en tu amor, en tu misericordia, en tu fidelidad. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, soberano, eterno. Recibe nuestra gratitud, Señor, y nuestra adoración en esta hora. Permite que esta iglesia, Señor, siga creciendo, Señor, en el conocimiento de la fe en Jesucristo, la roca de nuestra fe, Señor, el fundamento de nuestra fe. Que sigamos creciendo saludablemente, Señor, en unidad y creciendo en número y en nuestra vida espiritual, Señor. Recibe nuestra gratitud en esta hora, Padre, y bendice a los que van a dirigirnos en la alabanza, Señor, a cada hogar aquí representado, Señor, desde el más pequeño hasta el más anciano, hombre y mujer que aquí nos reunimos, Señor, y que en todo esto la gloria sea para ti. Te damos gracias por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Qué te parece si usamos nuestros labios y nuestra voz para agradecer? El día de hoy, a pesar de lo que estemos viviendo, tenemos una esperanza en aquel que nos protege, en aquel que nos salva y que nos cuida. Cantemos con gozo nuestro corazón. Sé que
escuche tu voz. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en él. Ahora tengo un futuro, mi esperanza está en él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Celebremos juntos. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Amén. Dice en su palabra, en Romanos 5, 1 y 2. Ándale, ya se me perdió. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Y qué hizo por nosotros, hermanos? Murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar, nos dio su justicia, tomó nuestro pecado, nos dio libertad y Él sufrió la consecuencia de nuestra esclavitud al pecado. No hay mejor forma de llamarle a esto que un glorioso intercambio. Un intercambio injusto e inmerecido, ¿verdad? Pero así es nuestro Dios. Alabemos lo que Él hizo y lo que eso significa para nuestras vidas. Debe ser que el buen justo se hizo hombre y fuera a morir
en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en declarado justo soy en Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, Eres santo, Señor. porque gracias a lo que tú hiciste por nosotros, el día de hoy somos declarados justos. Gracias porque tú fuiste suficiente y porque hoy no necesitamos más sacrificios, más ofrendas. Tú fuiste una ofrenda completa y suficiente. Dice en su palabra que Cristo es la imagen visible del Dios invisible y que Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y que Él es supremo y soberano por sobre toda la creación. Amén. Gracias, Señor, por venir a este mundo, por humillarte al ponerte en el cuerpo de un humano, para que pudiéramos entender, para que pudiéramos tener relación contigo, para salvarnos. Gracias, mi Dios. Puedo oír
encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció. Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor. No lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Guía mi corazón a lo alto, lo profundo. En tu presencia estaré y te adoraré. Santo es el Señor que reveló su amor. No lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Aleluya, 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 mi Rey. Ahora sé, puedo ver, tu gloria no se puede esconder. Ya no soy el que fui, al mirarte cambia todo en mí. Santo, Santo es el Señor que reveló su amor. No lo puede comprender mi corazón.
Gloria a ti. Gloria a ti por todo lo que has hecho, porque solo tú eres santo, 3 veces santo, porque solo tú eres perfecto. Cuántas gracias te damos. Pensaba esta semana y decía, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para que todos los días lata mi corazón? Nada. ¿Qué hago yo para tener aire en mis pulmones? Nada. ¿Qué hago yo para tener un día más de vida? Nada. ¿Qué hice yo para ser perdonada? Nada. Todo lo hace Cristo. Todo lo sostiene Él. Cada célula, cada día, cada respirar, cada latido, todo lo hace Él. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Solo depender de Él, solo depender de su gracia. Pero realmente Él lo hace todo. Y cantemos y alabemos esto con entendimiento, sabiendo que Él es quien nos sostiene. En la tentación yo sé
aplauso a nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Tú eres todo, Señor. En esta tarde, mi Dios, preparamos nuestra alma, nuestra mente y corazón, Señor, para estar ante tu palabra. Habla a nosotros, ayúdanos a tener corazones dóciles, Señor, y enseñables. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Y permítanme darle la bienvenida a aquellos que nos visiten por primera o segunda vez. Si hay alguien, levante su manita. Bienvenidos, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Acá también, Dios los bendiga. Vamos a darles un aplauso. Muchas caritas nuevas. Jesús, míralo, ya parece nuevo. Jesús parece otro, ya tiene hasta bigote. Ahorita al final no se vayan sin saludar a las caritas nuevas, ¿verdad? Y a los que no habían visto. Y pues ustedes que vienen por primera vez, no se preocupen por esto que vamos a hacer a continuación. Vamos a recoger ofrendas y dar gracias al Señor porque Él nos sostiene. Él nos sostiene en todas las áreas, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestras finanzas, en nuestra salud, en todo. Y le voy a pedir a Feria, ¿vale? Si me ayudan a recoger las ofrendas, porfis. Y vamos a orar, hermanos. Padre, te damos tantas gracias, mi Dios, en esta tarde. Gracias porque sabemos que en este lugar tú eres el centro, mi Dios. Tú eres el invitado de honor. Gracias porque podemos gozarnos, mi Dios, en tu presencia. Gracias, mi Dios, porque en este tiempo tú nos has sostenido, tú nos has guardado, Señor. Y en esta tarde queremos entregarte un poquito de lo mucho que tú nos das, mi Dios, pidiéndote que estos recursos, mi Dios, sean bien utilizados para tu obra, para tu gloria, mi Dios. Guíanos a administrarlos correctamente, Señor, a tener temor en todo lo que hacemos en este lugar, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice estas ofrendas que se recogen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y en lo que recogen ofrendas, pues les recuerdo actividades de la semana. Ya sé que ya se las saben, pero igual y se las recuerdo. Los martes a las 7 nos reunimos las mujeres. Estamos estudiando un libro que se llama Hogar bajo su gracia. Está muy bueno. Hemos hablado ya un poco acerca de la crianza, un poco acerca de nuestro rol como esposas. Y este próximo martes vamos a hablar acerca de cómo debe ser la actitud de una mujer que trabaja. Muchas de nosotras, muchas trabajan, muchas no trabajamos, pero incluso en eso podemos glorificar también al Señor, ¿verdad? En cómo lo hacemos. Y este viernes, pues los varones también se están reuniendo los viernes a las 6. ¿Y qué más? Nada más. Bueno, hermanos, para comentarles y darles una oportunidad más a aquellos que tengan en su deseo y Dios esté trabajando en su corazón de el bautizarse, o si lo hicieron de alguna manera, tal vez no muy conscientes también. Eso es una oportunidad muy, muy buena que vamos a estar haciendo. Queremos hacerlo la siguiente semana, el sábado en realidad. Y pues lo que quiero invitarte es también que estés orando por las personas que están decidiendo hacerlo. Les pido que oremos, por ejemplo, por mi hermano Leno. Él ha decidido también en su corazón hacerlo. Y pues les pido mucha oración por él. También hay otra persona que no puede venir por causas físicas, pero estuve visitándolo y teniendo una plática con él y está también deseoso, conoce al Señor y tiene 86 años, me parece. Así que es una
Le digo, el tiempo es el mejor, le digo. Es el mejor tiempo que usted puede decidir hacer esto, ¿no? Y pues bueno, si tú te animas o conoces a una persona cristiana y que quiera bautizarse, o si tú no lo has hecho y no importa si tienes qué edad, ¿verdad? Obviamente, para poder tener una plática contigo entre semana, exponerte más o menos de qué forma, qué creemos como iglesia acerca del bautismo y obviamente tener una entrevista nada más para que tú estés más convencido y firme, ¿verdad?, de la decisión que estás haciendo. Así que, pues adelante, si tienes alguna duda o quieres información, vamos a estar ahí en la salida. Y pues bueno, oremos por estas personas, hermanos, y también invitarte para el próximo sábado que tengas, pues guardes un tiempo, no sé, 2 horas tal vez, ir y tener un convivio además para celebrar esta gran decisión de los hermanos, ¿no? Así que estás invitado. Sí, eso de que si no eres el que se va a bautizar, pues acompaña a tu hermano que se va a bautizar, ¿verdad? Así es. ¿Dónde, a qué hora y cómo? Les decimos en la semana, ¿sí? Para que quedemos ahí ya bien organizaditos, ¿sí? Ahí les decimos de todas maneras a cada uno. Así es. Y pues bueno, vamos a recibir la palabra. Sí, bueno, ok. Hermanos, pues sean bienvenidos. Si no has estado en una reunión con nosotros, pues nos encanta leer la palabra de Dios y nada más. Así que ten tu Biblia a la mano y si no, aquí vamos a estar proyectando los versículos. Y la forma en que estudiamos la palabra es poco a poco, verso tras verso y de manera expositiva, puesto que hemos entendido que es la mejor forma de poder obtener el pensamiento original de las personas que escribieron y que a través del Espíritu Santo escribieron en la palabra de Dios. Podemos obtener cómo pensaban ellos, de qué manera podemos aplicarlo a nuestra vida, pero cuidando constantemente ser fieles a lo que la palabra de Dios pues nos ha dicho, ¿no? Y obviamente es la inspiración de Dios hacia nosotros. Es el mejor consejo que podemos tener, así que en esta iglesia confiamos plenamente en la suficiencia de la palabra para nuestras vidas. Así que, hermanos, estamos estudiando la primera carta a Pedro. Si ha sido de bendición para ti, pues yo te recomiendo seguir estando muy en el pendiente. Por ahí ya está en línea el servicio de la semana pasada. Si gustas, puedes escucharlo en tu casa y pues estar al tanto de lo que estamos viendo, ¿no? En sí, la palabra, hermanos, antes de orar, la palabra que pudiera definir correctamente lo que estamos, la forma y lo que el apóstol Pedro quiere comunicar, hermanos, a través de sus escritos, de sus cartas hacia nosotros, es una palabra muy, muy interesante que tal vez hemos dejado o hemos simplificado hacia las cuestiones a lo mejor de esta vida. Y la palabra es esperanza, la esperanza, ¿no? Todos tenemos a lo mejor esperanza en ciertas cosas, en que la situación cambie, en que se vaya ya el virus, por favor. Tenemos esperanza en que nos vaya bien, en que tengamos un trabajo, en que tengamos algunas cosas que nos ayuden, así como a estar seguros en esta vida, ¿no? Entonces, este es un anhelo propiamente del ser humano y realmente no podemos despegarnos de ese tipo de esperanza. Pero hay una esperanza mucho más gloriosa y mucho más valiosa, hermanos, la cual está reservada en los cielos para cada una de las personas que han creído y confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Es una esperanza gloriosa, es una esperanza enfocada no en nosotros, no en lo terrenal, no en lo que estamos viviendo, es una esperanza segura. Dice la palabra de Dios que es una esperanza, es algo que no tiene corrupción, que no se acaba, no pasa el tiempo y va perdiendo su valor esa esperanza. Es una herencia, hermanos, que no es mejor que ponerla en el banco. En el banco todavía puede haber algunas cosas, ¿no? Por así decirlo, si tienes alguna cantidad. Pero hermanos, la herencia que tenemos en el cielo es intocable, porque es Cristo mismo. Es nuestra salvación, hermanos, y es la obra terminada de Cristo en nosotros. Estando por fin
despojados totalmente de cualquier situación en nuestra vida, hermanos, que nos impide y aún lo hace estar correctamente y constantemente enfocados en Cristo, enfocados agradecidos en la salvación, hermanos, que hemos recibido. En esta vida tenemos muchas cosas de qué preocuparnos, en esta vida tenemos muchas cosas de qué angustiarnos. Hay tantas cosas que el día de hoy tal vez traes y traemos, ¿verdad? Traigo también, y que pudieran hacernos pensar o quitar nuestra vista de lo más importante, que no es esto que tenemos aquí. No es esto, aunque vivas de la mejor forma posible, que vivas 100 años incluso, ¿verdad? ¿Qué más que me gustaría que lo hicieras? Pero no es esta la vida, hermanos, mejor que tenemos tú y yo. La mejor vida que tenemos nos espera en la presencia de Dios. Y ahí es donde está nuestra esperanza. Ahí es donde debe estar nuestra esperanza. Así que acompáñame a orar y vamos a seguir con este estudio, Primera de Pedro. Cierra tus ojos. Señor bendito, Padre celestial, Padre de misericordia y Padre de gracia completa, Señor. Bendito eres, Señor, bendito eres, Padre. Te agradecemos tanto por darnos la oportunidad, Señor, de estar una vez más, Señor, reunidos como iglesia. Una vez más, Señor, listos, Padre, con nuestros oídos y nuestra mente y nuestro corazón disponibles, Señor, para que tú hagas y pongas, Señor, tu palabra en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor. Podamos guardarla, Señor, como un tesoro valioso, Señor, y entonces, como una semilla, Señor, cuando es colocada en tierra adecuada, Señor, pueda dar fruto, Señor, pueda crecer, pueda desarrollarse, y mediante la fe, Señor, que propiamente tú nos das, podamos entonces crecer en salvación, en esperanza viva, Señor, para cuando estemos, Señor, delante de tu presencia, Señor, nuestra fe sea afirmada completamente, Señor. Padre, trabaja en nuestras vidas. Yo te pido por mis hermanos en esta hora, Señor, por las personas que están como invitados, Señor, bendícelos, Señor, y ayúdales, Señor. Y ayúdame a mí, Padre, a hablar de parte de ti, delante de ti, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quiero que vayas allá a tu Biblia, allí en Primera de Pedro. Entonces, esa palabra, apréndetela mucho porque regularmente la vamos a estar mencionando. Pero cuando la oigas, enfócate en que es una esperanza mucho más grande de lo que tú puedes imaginar. Es una esperanza no solamente que te hace estar seguro en cierto sentido y te da comodidad, ¿no? La mayoría de las personas y nosotros queremos una esperanza que nos haga sentirnos cómodos en esta vida, como de que todo esté bien, que no me falte la salud, que no me falte el dinero, que no me falte los bienes, los hijos, que crezcan bien y demás, que tomen buenas decisiones. La mayoría de las cosas que nos importan mucho y que les damos la mayor importancia en nuestra vida, hermanos, son cuestiones terrenales. Pero el día de hoy, yo quiero que cuando escuches la palabra esperanza, empieces a pensar en algo mucho más elevado que trasciende el cielo, hermanos, y trasciende todas las cosas. No es una esperanza solamente en lo que podamos tener aquí, porque cuando las pruebas lleguen, porque si tu esperanza está fundada y sembrada en esta tierra, cuando llegue alguna situación difícil, alguna situación incontrolable en tu vida, alguna prueba, ¿sabes qué va a pasar con tu esperanza? Se va a secar. Se seca constantemente. Dice la palabra de Dios, incluso en la parábola del sembrador, que la palabra llegó, pero dice que salió el sol. Fue una semilla que fue sembrada entre piedras, y como no tenía profundidad, simplemente salió el sol y ¿sabes qué? Secó todo lo que estaba ahí. Entonces, que tu esperanza no sea semejante a esa semilla. Hermanos, si ya estás ahí en Primera de Pedro, vamos a leerlo. Primera de Pedro es el capítulo 1, del versículo 10 al versículo 16. Mira lo que dice ahí en la palabra. Y lo ponemos aquí en la pantalla. Dice, dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia
que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. A ellos les fue revelado, dice, que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. Y en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Versículo 13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, dice el apóstol Pedro. Y ya te he platicado acerca de Pedro, hermanos. Él era una persona que confió plenamente en el Señor Jesucristo. Tuvo errores así como tú y como yo. Era obstinado, también sufría del mal que tenemos todos nosotros, que es la incredulidad. Muchas veces, aunque hemos venido a la fe y el Señor nos ha rescatado, nos ha sacado de tinieblas, de una oscuridad completa hacia la luz admirable, y nos ha quitado como ese velo que estaba en nuestra vista y no podíamos ver nada absolutamente de la faz de Cristo y conocer su evangelio y creer en Cristo. Hermanos, así también Él a veces y nosotros actuamos como si aún estuviéramos viviendo en la vida de donde nos ha rescatado el Señor. No sé si te cae el 20, pero a veces, a pesar de nuestra fe, a pesar de lo que tú y yo creemos firmemente, a veces nuestras acciones hablan como si estuviéramos actuando aún en incredulidad. Y déjame decirte que antes de pasar estos versículos, el mayor de los, digámoslo así, cualquier clase de pecado, cualquier situación que tú hagas, digámoslo así, en contra de Dios, cualquier clase de pecado, sea menor, sea chiquito, sea grande, en realidad es una cuestión de incredulidad, porque dejamos de entender y dejamos de creer en la santidad de Dios, en que Dios es santo, hermanos, en todo sentido. De los atributos mayores que es parte y es perteneciente a Dios es su santidad. Y la santidad de Dios, hermanos, es completa y es en todo sentido y es, digamos así, el atributo más sublime que tiene nuestro Señor, por el cual podemos distinguirlo de entre todos los demás, hermanos, entre todas las demás cuestiones en esta vida. Así que no seamos incrédulos también, como a lo mejor el apóstol Pedro lo fue en ciertas situaciones, y tú ya las conoces, ¿verdad? Lo que el apóstol Pedro está hablando en los primeros 5 versículos, del versículo 10 al versículo 12, es en realidad una idea de lo que la salvación es, del plan de salvación que el apóstol Pedro entendía. Él tenía, ¿sabes qué libro tenía el apóstol Pedro? Él no tenía la Biblia como tú y como yo. Él tenía solamente los manuscritos y los apóstoles, los profetas y los salmos y solamente la parte del Antiguo Testamento de tu Biblia. Y aún en esos capítulos, aún en esos libros, hermanos, y en esos libros proféticos, la salvación de Cristo, por medio de la fe, podía entenderse de manera completa. Porque dice el apóstol Pedro, esta salvación, los profetas en el Antiguo Testamento, siglos anteriores, dice, profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. Y nos está hablando a nosotros y al pueblo gentil y judío que tenía que creer en el Evangelio. Dice, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando en qué persona o en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, hermanos. De alguna manera está hablando Pedro del plan de salvación que ya existía. No es algo nuevo. El plan de salvación para tu vida no es una cuestión que ha sido inventada en el siglo XXI. No es una cuestión que los pastores hemos inventado y que hemos
encontrado o hemos interpretado de alguna manera a nuestros propios pensamientos. La salvación por medio de Cristo, hermanos, es una salvación gloriosa, establecida desde siglos antes, desde los inicios del tiempo, incluso desde el día de la creación, hermanos, está anunciada por este mundo y por todas las personas que habitaron desde el principio de los tiempos, que el día de hoy tú y yo tendríamos y podíamos tener acceso a la salvación por medio de la fe, por medio de la gracia, hermanos. Ese plan de salvación para tu vida, así como la palabra de Dios también nos dice que tú fuiste elegido y escogido en Cristo Jesús desde antes de la fundación del tiempo. Desde ese momento empezó el plan de Dios para la salvación de la humanidad completa. Así que todo el tiempo hay un plan y hubo un plan para que si tú has creído el día de hoy, eso no fue por lo que tú hiciste. No fue porque tú a lo mejor eres más bueno, más moral o tienes ciertas cualidades distintas que te hicieron un receptor de la gracia de Dios. Todo ha sido por gracia y eso ha sido establecido desde el día 1, hermanos. Desde el día 1. Así que esta salvación tan grande, hermanos, profetizada por medio de los profetas, anunciando las glorias y los sufrimientos de Cristo. Si tú has leído, por ejemplo, Isaías 55 y 54, tú puedes leer acerca de una persona, de un varón sufriente, experimentado en dolores, y describe completamente, tú lo puedes leer, los sufrimientos y los padecimientos de Cristo, que iban a ser seguros y necesitaban efectuarse, hermanos, para la salvación de nuestras almas completas. Así que toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde los profetas, los salmos incluso, toda la palabra de Dios habla del plan de salvación para la humanidad en Cristo Jesús, solamente, hermanos. Y esta aplicación, ¿qué debemos de pensar nosotros? Si ellos, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 12, dice, ellos, desde el versículo 10, dice, ellos diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Hermanos, ellos se esforzaron en cierto sentido, dice el apóstol Pedro, ellos se esforzaron por entender cómo el Mesías iba a reinar sobre nuestros corazones primeramente, cómo iba a venir la salvación por parte de ese Mesías sufriente, y ellos de alguna manera se esforzaron por entender acerca de todas las verdades de la salvación que ha sido efectuada y que sería evidenciada, hermanos, en las personas receptoras de esa gracia. ¿Y quiénes somos? Nosotros, hermanos. Ellos pensaron, pero más sin embargo ellos no pudieron ver lo que tú y yo vemos el día de hoy. Nosotros podemos ver ahora el panorama completo, hermanos, porque tenemos toda la revelación ya escrita y ya revelada, hermanos, para nosotros. Pero ellos solamente pudieron ver algunas cosas acerca de la salvación, acerca del Mesías y acerca de la gracia que vendría, hermanos. Nosotros tenemos mucha más ventaja, ¿cierto? Nosotros tenemos la palabra de Dios, la revelación completa. Lo que nos falta muchas veces es fe, hermanos. Nos falta fe, porque ellos escucharon por parte del Espíritu Santo, ellos les fue revelado la palabra de Dios y lo que vendría en Cristo Jesús acerca del Mesías, y ellos creyeron por fe, hermanos. Ellos no necesitaron ver, hermanos, de alguna manera, ellos creyeron, y esa fe les fue contada por justicia, hermanos. ¿Qué nos falta a nosotros, aparte de esa fe? Nos falta constancia, esforzarnos completamente para poder decir, si ellos tuvieron solamente un poco de la palabra de Dios, nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creer que si Cristo realmente cumplió lo que había sido anunciado desde antes de la fundación del tiempo, hermanos, si Cristo verdaderamente murió por ti y resucitó en una cruz, resucitó en una tumba, hermanos, murió en una cruz y resucitó al tercer día, y si tú verdaderamente crees eso, tu disposición debería ser al menos muy parecida a lo que los profetas hicieron. Se alegraron, indagaron, investigaron y averiguaron, procuraron conocer completamente acerca de la salvación. Mira, no me malinterpretes, pero muchas veces, y nosotros tenemos a veces la culpa como líderes,
a veces te vendemos la salvación como algo solamente que tú debes de recibir en cierto sentido y decir, tú crees y tú debes de creer solamente y eso está bien. Ya no importa cómo vivas tu vida, si tú crees en el Señor Jesucristo, entonces ya la libraste, ya está todo bien. Y a veces cometemos el error de simplificar de alguna manera y de no animarte, entusiasmarte a que crezcas en salvación. ¿Cómo es crecer en salvación? Crecer en salvación. Hermanos, la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando habla de salvación, habla en el sentido eterno, habla en el sentido completo, cuando estemos, una salvación que inició precisamente cuando tú creíste por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero esa salvación no te deja exactamente de la misma forma que estás. Te va cambiando, transformando y vas creciendo en fe, en esperanza que estamos estudiando, pero también esa salvación es más evidente en tu vida todos los días. Entonces eso es crecer en salvación, hermanos. Y eso es creer completamente y empiezas a crecer en seguridad de esa salvación y caminas como un creyente enfocado y precisamente como vamos a ver uno de los temas de hoy, preparados constantemente para que nuestra mente esté lista para obedecer a Cristo, a la palabra de Dios. Así que ese es mi deseo para ti también en esta mañana. Y esos son los versículos del 12. Y el apóstol Pedro cierra con esto, dice: estas cosas ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo. Un Evangelio enviado desde el cielo, cosas en las cuales los ángeles aún anhelan mirar. Hermanos, la predicación del Evangelio siempre tiene prioridad sobre todas las cosas, porque es el mensaje más importante que las personas necesitan escuchar. No importa, realmente está en segundo, tercer, cuarto lugar cualquier cosa que tú y yo podamos hacer o decir para que una persona pueda estar bien, ¿no? Pero sí, el Evangelio debería estar impregnado en todas nuestras palabras, en todo lo que decimos, porque hermanos, ese Evangelio, hermanos, necesita ser anunciado y necesita ser anunciado por su pueblo. No solamente por las personas, aquellos que estamos llamados al ministerio, es por ti, a cada persona, a cada enviado a la cual Dios te está poniendo. Así que estos versículos hablan acerca de esto, hermanos, acerca de la esperanza que fue anunciada desde antes. Y déjame hablarte de 5 cosas. Y a partir de aquí, quiero hacer un paréntesis, a partir de aquí, hermanos, hasta el capítulo 5, la palabra de Dios, el apóstol Pedro nos va a hablar acerca de si tú ya has entendido la esperanza, si ahora tú ya entiendes de qué tamaño y qué tan gran bendición es tener esta esperanza viva, de que tú eres creyente, de que confías plenamente en el Señor Jesucristo. Si tú has creído por fe y has recibido esta esperanza que cambia toda tu vida, entonces el apóstol Pedro nos llama ahora a actuar conforme a personas que vivimos en esperanza. Y va a utilizar básicamente toda su carta, te digo, hasta el capítulo 5, para hablarnos acerca de este tema. Y el primer tema, muy general, es una exhortación a la santidad, hermanos. Una exhortación a la santidad, lo que el apóstol Pedro nos está hablando, hermanos. Así que, como nada más te pongo aquí en el proyector, 1 Juan 3:3, dice: todo aquel que tiene esta esperanza, está hablando de la salvación, en él se purifica a sí mismo como él es puro, hermanos. El saber y el entender por fe que tenemos salvación, que hemos sido rescatados, hermanos, de las tinieblas a la luz admirable, hermanos, produce en nosotros, dice, purificarnos. Produce un anhelo constante de estar viviendo conforme a los estatutos de nuestro Señor que nos rescató. Amén. O eso es lo que debe producir, al menos. Así que durante este tiempo yo quiero que hagamos un examen, un autoexamen de cómo estamos nosotros conforme a las instrucciones que el apóstol Pedro nos va a empezar a dar constantemente. Son 5 cosas muy sencillas, te las pongo aquí. Son 5 cosas nada más, 5 resoluciones o indicaciones que también de hecho van más hacia lo
hacia las exhortaciones de parte del apóstol Pedro para nosotros y para las personas que estaban en la iglesia en Asia Menor y estaban siendo perseguidos por su fe. 5 cosas. Primero es, preparen su mente para esforzarse. Segundo, sean equilibrados en su espíritu. Tercero, tengan su esperanza solo en la gracia esperada, hermanos. Dice, 4, cambia tus afectos relacionados a tu vida anterior. Y 5, quien nos llamó es santo, seamos santos. Termina el apóstol Pedro. Y vamos a ver cada una muy rápido. Primeramente, preparen su mente para esforzarse. Acompáñame a leer el versículo 13, ahí al principio. ¿Qué dice? Si lo quieren leer en voz alta, no hay problema. Dice, por tanto, para la acción. Amén. Así es. Traemos ahí diferentes versiones. Aquí lo ponemos de cualquier manera. Yo estoy utilizando actualmente la versión, la Biblia de las Américas. Te la recomiendo mucho, pero la que tengas está perfectamente. Dice, por tanto, preparen su entendimiento o ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice en la versión Reina Valera, dice, para la acción. Para la acción. ¿Y a qué se está refiriendo eso? Es la primera instrucción que el apóstol Pedro nos da en estos versos. Y yo lo traduzco de la manera así. Prepara tu mente para esforzarte, para esforzarse. Preparen su mente para esforzarse. Ceñid vuestros lomos, básicamente es esa invitación. Es cuando, como por ejemplo, como veíamos en Efesios 6, ¿te acuerdas? Acerca de la armadura de Dios, acerca de que el apóstol Pablo nos llama a ceñirnos con el cinturón de la verdad. Y básicamente es una ilustración que nos dice, debes de prepararte, porque las personas que estaban combatiendo en el ejército tenían ropas muy holgadas y muy grandes, y era imposible poder combatir mano a mano y durar en una batalla sin caer si no tenían bien ceñidos o ajustados bien la armadura que tenían. Así también es una ilustración acerca de que debemos estar completamente preparados para la batalla, preparados completamente, pero no solamente dice la batalla, dice, fíjate cómo dice, preparen su mente o su entendimiento para la acción, así como también tú y yo debemos de prepararnos, no sé, para ir al trabajo, para hacer muchísimas cosas. En realidad deberíamos estar más preocupados por preparar nuestra mente, hermanos, para la obediencia, para la acción y para la obediencia a Cristo en todo lo que Él nos está pidiendo. ¿De qué manera tú lo estás haciendo en esta mañana? ¿De qué manera tú estás entrenando tu mente, tu corazón para obedecer y para estar listo para cuando el Señor te pida hacer algo? O tú descubras en la palabra acerca de algo que no habías visto y entonces puedes decir, ay caray, esto mejor le doy vuelta porque no estoy listo para obedecer esta parte. Pero ¿de qué manera, hermanos, estás preparando para obedecer completamente todo el consejo de Dios para tu vida? La palabra está llena de consejos para todas las situaciones que te puedas imaginar. El deber de cada creyente que ha recibido la salvación por gracia, por medio de la fe, es preparar su mente y su entendimiento para la obediencia, es estar esforzándonos, hermanos. Mira, déjame ponerte aquí una frase que te puede ayudar. Ya que el apóstol Pedro nos dice, ordena tus pensamientos, es básicamente un llamado a tener una mente disciplinada conforme a lo que Dios nos pide. Fíjate, te lo resumo de esta manera. Cuando centramos nuestros pensamientos en el regreso de Cristo, en la gloria que nos espera y vivimos de acuerdo a esa herencia gloriosa, escaparemos de muchas de las cosas mundanales o mundanas que inundan nuestras mentes y estorban nuestro progreso espiritual. Aquí depende mucho de lo que tú hagas. Cristo ya te ha dado todo, te ha dado la salvación, te ha dado la fe y te ha dado una mente y un corazón para que lo obedezcas. Pero aquí la salvación, te decía ahorita, no solamente nos deja de la misma forma que nos salvó, sino que nos pone nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad, y entonces pone en ti un deseo de esforzarte en la gracia para poder cada día obedecer más y más y más
a quien nos salvó. Pero mientras no entrenamos o no centramos nuestros pensamientos en la gloria eterna en Cristo Jesús, ¿sabes qué? Muchas de las cosas las cuales rodean tu familia, rodean tu mente, tentaciones, el mundo entero, situaciones, tu mismo pecado y tus propias concupiscencias estarán a la orden del día, entrando en tu mente, entrando en tu corazón, tocando completamente toda tu vida en todo sentido. Tu matrimonio, tus hijos, tu familia estarán dejando de alguna manera y teniendo un impacto real en las cosas y en tu propia vida, hermanos. Así que si tuviéramos nuestra mente enfocada en Cristo, muchas de las cosas que sabemos que llegan, esas luchas espirituales, pudiéramos estar haciendo frente a todo eso y escapando de estas cuestiones, hermanos, para vivir caminando constantemente en Cristo Jesús. Pero el llamado aquí es tener perseverancia y esforzarnos, hermanos. Ya que dice, es imposible realmente, hermanos, y esto de alguna manera lo debemos de saber. Mientras tú no tengas el Espíritu Santo, mientras aún todavía no hayas creído realmente en Cristo como tu único y suficiente Salvador, esta esperanza para ti es algo que realmente es algo inexplicable o es algo difícil de entender. Pero si tú has recibido esa esperanza y tu anhelo principal el día de hoy ya no está en esta vida, sino que estás enfocándote más, cada día más hacia lo que viene y hacia la gloria y hacia la esperanza que tenemos en Cristo, entonces esa esperanza te va a llevar a preparar tu mente, a preparar y entrenar tu corazón para la obediencia a Cristo y desechar cualquier otra esperanza que venga parecida o que venga a tentar o a que venga a dividir tus pensamientos hacia otra cosa. No, el creyente no tiene una esperanza dividida, hermanos. No tenemos una esperanza dividida. Tenemos una esperanza objetiva y única en Cristo Jesús. Y Jesús es suficiente, pero tú necesitas creerlo. Él ya es suficiente para gobernar y reinar sobre todo el universo, pero tú necesitas creerlo para que sea suficiente para ti. Así que, hermanos, entrenemos nuestra mente, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, hermanos, para la acción, basado en la salvación que hemos recibido. La segunda instrucción, te decía ahorita, es ser equilibrados en el espíritu o en su espíritu. Dice ahí después del punto y seguido, dice, sean sobrios en espíritu. ¿Qué es esto, hermanos? No está hablando para nada de vino ni nada de eso. La palabra sobrio tiene que ver con ser controlado, ser constante y poder medir las cosas. Que tu mente no sea como a lo mejor muchos de nosotros, ¿verdad? Que estamos constantemente como fluctuando y nuestros pensamientos no están siendo equilibrados, pero sobre todo la palabra aquí es que seamos sobrios en espíritu. Y quiero leerte Tito 2, del versículo 11 al 13. Aquí lo puedes leer también tú en la pantalla para entender un poquito más de este tema. Tito 2, versículo 11 al 13. Me dice si voy muy rápido para bajarle el kilometraje. Tito 2, 11, 13. ¿Ya estás ahí? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Está hablando Tito, el apóstol Pablo hacia Tito. La gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación. Si te fijas, está muy paralelo hacia lo que estamos estudiando. La gracia de Dios ha sido manifestada. Tú ya, si has creído en Cristo Jesús, tú ya has recibido la gracia para entonces creer por fe en Cristo Jesús y tener un suficiente Salvador. Y esa gracia, versículo 12 dice, nos enseña, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente.
mente. Decía, la sobriedad es un estado en espíritu, es un estado de estar completamente equilibrado, buscando realmente, entendiendo en tu mente, pero también en tu corazón, acerca de las cosas esenciales que necesitas para precisamente vivir, negar la impiedad y los deseos mundanos, o como dice más adelante el apóstol Pedro, ya no andar en los deseos de nuestra anterior vida, hermanos. Ya que la gracia de Dios se ha manifestado a todos nosotros, la gracia también actúa como un maestro que nos lleva a cada uno de nosotros y nos enseña a negar precisamente todas las cuestiones mundanas, todo lo que vemos en el mundo, todas las tentaciones, pero también las que están dentro de nuestro corazón. Nos enseña constantemente la gracia a dejar, a controlarnos, a tener dominio propio y sobre todo, y lo que falta muchísimo en nosotros el día de hoy, tener temor de Dios. Muchos de nosotros no tenemos temor de Dios, o tenemos un temor moldeado tal vez solamente por el mundo. Solamente sabemos que hay un Dios que tal vez nos puede castigar, o que si hacemos algo de más de indebido pudiera ejercer algún juicio, o solamente tenemos un Dios, o tenemos un cierto temor hacia las cosas que a nosotros nos importan. Pero el temor que viene de la palabra, que tú puedes ver desde el principio, es un temor reverente. Es un temor que no lo haces por miedo a Dios. Es un temor que lo haces por honrar y glorificar el nombre de Dios en tu vida. Así que esa clase de temor necesitamos más que nunca, hermanos. Y esa esperanza y esa gracia nos va a llevar a desear constantemente y anhelar ya no lo terrenal, sino vivir en la esperanza cuando Cristo sea manifestado, hermanos. Porque todas las personas, aunque tengan diversas posturas teológicas y demás, coinciden en que Cristo va a volver y va a completar y terminar, hermanos, y va a manifestar completamente su gloria, y nosotros también seremos, la gloria de Cristo terminará por transformar completamente nuestras vidas, hermanos. Perdón. Ahora, la cuestión es que tú y yo necesitamos tener no solamente una mente entrenada, sino saber y vivir en un equilibrio en nuestro espíritu. Saber y conocer hacia quién servimos, quién es quien nos ha salvado, hermanos, y saber qué evidencias están ocurriendo en nuestras vidas para poder vivir de esta forma, hermanos. Una persona sobria en este sentido de espíritu es una persona que vive de acuerdo y conforme a los estatutos de Cristo, a los estatutos del Señor, y vive básicamente buscando estar atento a su voluntad. Así que este es el segundo llamado. Ten sobriedad en tu espíritu. La tercera cosa, muy rápido, es tener esperanza en la gloria esperada. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro. Ahí mismo en el versículo 13, no hemos salido de ahí. Dice, ahí en el versículo 13, después de la coma, dice: pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Aquí hay algo bien interesante, porque como te decía al principio, tú y yo tenemos nuestra esperanza a veces dividida, pero la palabra de Dios y el apóstol Pedro nos está diciendo: pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Es decir, en ninguna otra cosa más el creyente, el cristiano, debe poner su esperanza, hermanos, sino en la gracia de Dios, que algún día será recibida completamente, hermanos, y que nos está esperando cuando Cristo sea manifestado, hermanos. ¿Qué se refiere esto? Nos dice que nuestra esperanza no debe estar dividido tal vez en lo que queremos en el trabajo, en nuestra carrera, en nuestros éxitos, en nuestros títulos, en lo material. Nuestra esperanza debe estar solamente puesta en la gracia que recibiremos de Cristo, hermanos. La palabra de Dios nos llama a vivir de alguna manera trabajando, pero trabajando, construyendo de alguna manera esos tesoros que dice la palabra por ahí. Tú puedes leerlo en tu casa, Mateo 6, del 19 al 21, tú puedes leerlo. Nos habla acerca de que no debemos
de construir donde ni la polilla ni el orín corrompen, sino en lo eterno y en lo duradero, hermanos. No en donde algún día, y sobre todo lo vemos el día de hoy, que la vida es tan pasajera y tan vana. No te esfuerces por construir y poner todo tu empeño en tener algo en esta vida. Y no es un llamado a vivir de una manera desorganizada, y no te estoy diciendo que la palabra de Dios te diga, ya no trabajes, ya no tengas o busques tal vez mejorar un poco tu calidad de vida. Nada de eso, pero te dice que mientras tú estés en esta vida, todo lo que hagas, todo lo que tú te esfuerces, todo lo que esté poniendo tu atención, lo hagas precisamente y lo construyas en un lugar donde no va a ser destruido, en un lugar donde no va a haber corrupción y no se va a acabar las cosas. Pon y construye toda tu vida en el cielo, en la gloria venidera, hermanos. Eso es esperar completamente en la gracia que Dios nos dará, hermanos. Así que, ¿cuál es el resultado de hacer este ejercicio que tú dices, es difícil, es complicado? Porque la verdad, Alonso, me enfoco tanto en mis vidas, me enfoco tanto en las cosas, y la verdad es que yo creo y yo siento que Dios está conforme si yo atiendo ciertas cosas. Y me enfoco más en mi trabajo porque puedo bendecir a otros, puedo bendecir a mi familia, puedo bendecir a más personas, aportando a lo mejor tal vez seguridad económica en cierto sentido. Yo creo que Dios está conforme conmigo mismo, pero es un autoengaño y es una aliciente y es algo que tú te estás bebiendo solamente porque eso es sabiduría y eso es esperanza dividida. Es una esperanza que tienes tanto en lo eterno, pero también en lo terrenal. Y la esperanza del creyente no es en ese sentido. Esperar solamente en la gracia como resultado trae que tú puedas disfrutar de la gracia que ya está reservada en los cielos. Esa gracia que nos va a transformar completamente en la gloria, hermanos, en cuerpos completamente transformados y estar completamente unidos a Cristo, ahora sí en cuerpo y espíritu, y en alma y en espíritu. Esa gloria venidera, hermanos, tú la puedes disfrutar del día de hoy si tú esperas solamente en la gracia. Tú puedes disfrutar ya de la herencia incorruptible, viviendo una vida de agradecimiento, una vida que te lleva a obedecer a Cristo. Y créeme, te voy a decir algo muy personal y muy seguro. No hay mayor gozo, escucha bien, no hay mayor gozo, hermano, hermana, que el saber que estás en Cristo Jesús y estás viviendo una vida de obediencia, de una vida no doble y no una vida solamente superficial o autoengañándote a ti mismo, sino que vives con la completa seguridad de que Cristo se alegra de tu vida. Eso es verdadera felicidad, te lo puedo asegurar, y de veras es algo que el Señor va a poner en tu corazón una vez que podamos entender esto. Tu mente y tu corazón completamente deben estar esperando en la gracia. La gracia no solamente es aquello que recibiste para ser salvo y entonces ya hacer tu vida como tú quieras. La gracia está todo el tiempo, todos los días, completamente sosteniendo tu vida, como cantábamos, y también está instruyéndote a saber cómo vivir como personas del reino de Dios, pero estando aquí en la tierra. Personas celestiales con una gloria y una esperanza totalmente celestial, pero estando en la tierra. Y con gozo y con alegría y a pesar de los sufrimientos que puedan venir, cualquiera que sean. Así que debes de esperar en la gracia completamente. Tercer cosa, muy rápido. Cambia, si has recibido esta salvación tan grande, cambia tus afectos relacionados a tu vida interior. Y ahí lo poníamos. Ahí regrésate a 1 de Pedro. Dice ahí en el versículo, ahora sí, 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Como hijos obedientes. Y aquí hay un punto muy importante. Porque el apóstol Pedro comienza diciendo como hijos obedientes. Porque lo primero que tú debes de entender en tu mente, antes de cualquier obediencia, antes de cualquier decir, ok, voy a obedecer completamente a Cristo, estoy fallando, pero el día de hoy pongo mi vida en servidumbre y voy a obedecer ahora sí a Cristo Jesús.
antes de que tú empieces a querer obedecer o querer agradar a Dios, tú debes de tener esto en mente. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Si tú has creído en Cristo Jesús, si tu esperanza ya no está en este mundo, sino en la gloria venidera, entonces tú eres hijo de Dios. Y como hijo obediente, ahora sí, como hijo obediente, de una manera natural y completamente enfocada en la relación nueva que tienes con Dios. Antes éramos enemigos, antes éramos, dice la palabra, que éramos enemigos de Dios, estábamos alejados de las promesas, éramos hijos de ira, hijos de pecado completamente, pero ahora somos hijos de Dios. Primero tú debes de entender eso, que antes no podíamos de ninguna manera obedecer en ningún sentido a Dios, hermanos. En ningún sentido que tú pudieras establecer. Pero ahora, si tú has entendido que has sido adoptado para ser hijo de Dios completamente, entonces tu llamado o tu iniciativa o tu deseo es ser un hijo obediente. Ahora como un hijo adoptado de Dios, somos llamados a vivir en obediencia, hermanos. Acompáñame rápido a Romanos 8, del 15 al 16. Romanos 8, del 15 al 16. Si no tienes Biblia, aquí lo ponemos atrasito. Romanos 8, del 15 al 16. Si ya estás ahí, vamos a leerlo. Fíjate cómo dice la palabra. Dice en esta versión. Aquí. Dice en esta versión, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. 16, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice el 17, y si somos hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él, dice el apóstol Pablo en estos versículos en Romanos. La palabra que me gusta mucho destacar aquí es espíritu de adopción, hermanos. Hemos recibido, si somos creyentes, si Cristo habita en nuestro corazón, recibido el espíritu de adopción. Un espíritu que nos confirma muy dentro y muy profundamente en nuestros corazones que somos hijos del Rey del universo y que somos llamados, antes éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos legítimos del Señor y Rey de todo el universo. ¿Qué más podemos desear, hermanos? Y si somos hijos, hermanos, Él ha puesto también en nosotros ese espíritu que clama, Abba Padre, Padre cercano, un papito, un padre que está presto y listo para escucharnos y para atender todo lo que nosotros tenemos que hablar, hermanos. Y ese espíritu mismo de adopción da testimonio de que somos hijos de Dios. Así que, hermanos, antes de entender y de saber qué cosas necesitamos cambiar, como regrésate a Primera de Pedro, antes de entender qué cosas podemos tú y yo cambiar para andar en obediencia, dice la palabra, y ya no andar conforme a los deseos que antes en su ignorancia, versículo 14 estoy leyendo, sino que así como aquel que os llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Antes de hacer todo esto, tú necesitas entender que primeramente, lo más importante es que tú has recibido un espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción no te va a dejar de la misma forma, sino que conforme vaya confirmando en ti esa nueva identidad que el Padre ya te ha dado, ese espíritu de adopción, de saber que estamos adoptados, nos debe llevar, hermanos, no a moldearnos nuevamente por nuestros propios deseos, como cuando estábamos en nuestra ignorancia o estábamos sin fe, básicamente. No habla de ignorancia de algo que no conocías o algo que no habías estudiado. Habla de no teníamos fe. Eso es la ignorancia que habla de alguna manera el apóstol Pedro en estos versículos. Entonces, el llamado es el siguiente. Si tú sabes que eres hijo de Dios,
que has sido adoptado a una familia y eres un hijo legítimo de un Padre que es santo, es soberano y es justo completamente, entonces tu motivación y tu deseo es, como hijo obediente, renunciar, combatir completamente todos los deseos y no conformarnos conforme a los deseos de nuestra ignorancia, como cuando estábamos tú y yo sin Cristo. Eso es básicamente lo que el apóstol Pedro nos está exhortando. Ya no andemos de la misma forma como estábamos sin conocer a Cristo, sin conocer el Evangelio y sin conocer la gracia. Porque créeme, hay un juicio mucho mayor para todas aquellas personas que han conocido, pero que de alguna manera prefieren omitir esa parte de su vida y decir, yo puedo vivir de alguna manera calculando más o menos y yo teniendo mi propia sabiduría y yo de alguna manera obedeciendo en ciertas áreas a Dios y en otras no. Hay un peor juicio para aquellas personas que ya conociendo la gracia de Dios, no caminan conforme a como se espera que actuemos como hijos de Dios. Entonces, como hijo de Dios, tu deleite principal es agradar a Dios. Así como un hijo, cuando admira tanto a su padre y ve cómo trabaja y cómo es, y busca ser como él. A lo mejor, no sé, hay algunas anécdotas que me ha compartido en el trabajo, pero de una persona que se dedicaba al aseo, pero que lo hacía muy bien ahí en la oficina y demás. Realmente era admirable ese señor. Creo que ya se jubiló, pero en alguna ocasión nos platicó que uno de sus nietos le comentó, yo cuando sea grande, quiero ser así también, a una persona que haga el aseo también como mi abuelo. Y a lo mejor no era algo digamos, tan grande, o a lo mejor para ti, para mí es algo que, órale, pues qué padre, ¿verdad? Es un oficio y es muy bueno, pero más bien la admiración que tenía, y eso es lo que nos trató de comunicar, la admiración que él tenía acerca de este nieto hacia su abuelo, era tan grande que lo llevaba a desear incluso ser como él en todo sentido. Y nuestro deseo debería ser andar y ser como nuestro Padre. Amén. Ok. Última cosa y cerramos. Versículo 15 y 16 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Tal vez esta es de las cuestiones, y cerramos con esto, es de las cuestiones o de las instrucciones más difíciles que tal vez te puedas encontrar en todo el Nuevo Testamento y en toda la carta a Pedro, definitivamente. Ser santos. Yo creo que para ti, para mí, es incomprensible muchas veces el poder ser en algún sentido menor o mayor de la misma forma que Dios es santo, porque vivimos de una forma tan distante, sus atributos, su naturaleza, somos tan distintos a nuestro Padre. Y eso es a causa del pecado de nosotros, del pecado original. Pero también, hermanos, hay una esperanza en esto, y hay una esperanza muy, muy importante. Ya que hemos sido elegidos por el Padre para andar en santidad. Dice la palabra, no sé si te acuerdas, en Efesios 1:4, que fuimos elegidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, decía el apóstol Pablo. De esa misma forma, si tú y yo entendemos que hemos sido elegidos, que Dios es santo y que no solamente creemos en un Dios cercano o más o menos parecido a nosotros, sino que creemos en un Dios completamente glorificado y santo, nuestro deseo también debe ser imitarlo y ser completamente como Él. El mismo Padre a quien nosotros habíamos rechazado, a quien nosotros en nuestros pecados habíamos desechado completamente, habíamos ignorado, ese mismo Padre que nos escogió, nos llamó, Él es santo, hermanos. Y nosotros necesitamos andar en esa misma santidad, hermanos, debido al privilegio que hemos recibido, debido a la herencia que hemos recibido, hermanos, como hijos de Dios.
La santidad de Dios te decía ahorita, es una de las cuestiones más importantes y más esenciales de quién es Dios. Y cualquier cosa, cualquier pensamiento que nosotros podamos hacer, hermanos, o tener de Dios hacia nosotros, debe de conducirnos a la santidad de Dios. A que en Dios no hay mancha, no hay sombra de variación, no hay cuestiones como nosotros, no hay inconstancia. Él es conocedor, Él es completamente santo. La palabra de Dios nos habla que Él es 3 veces santo. Pero santo para nosotros es ser apartados. Es ser apartados. Básicamente viene de ser apartados para el uso y placer exclusivos de Dios. ¿Captas esto? Eres escogido para ser apartado para el uso y el poder exclusivo de Dios. Es decir, la santidad no solamente es un estado de solamente subjetivo o interno, donde tú te empiezas a sentir un poco más creyente, un poco más cristiano cada día, sino es conforme tú estás creciendo en santidad, tú estás siendo más apartado, más escogido para el uso y el deleite de Dios, y el deleite de Dios mismo para tu vida. Y tú vas a estar en la mejor disposición de ser usado, de ser completamente usado para cualquier cosa que Dios te esté llamando, hermanos. Ser separados, primeramente, es separados del mundo, separados de lo que el mundo nos está ofreciendo y hacia donde nos está llevando, hermanos. Pero también es ser apartados para el uso que Dios quiere darnos. La pregunta que te quiero hacer en esta mañana para cerrar es: ¿estamos siendo estamos dejándonos usar para los deleites y el placer de Dios? ¿Para lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿Realmente hay un espacio para la opinión y el deseo de Dios para usarte y moverte conforme a su propia voluntad el día de hoy? ¿O tú tienes toda tu voluntad reservada para ti y solamente en ciertas ocasiones o en los domingos tu voluntad es del Señor? ¿Cómo está tu voluntad? ¿Te estás dejando ser apartado para Él en todo sentido? Dios completa y Dios separa completamente lo que es impuro y de lo que es puro, hermanos. Y cada creyente, si somos creyentes, estamos siendo apartados para vivir en una completa devoción a Dios. Déjame nada más ponerte aquí una frase y terminamos con eso, para que entendamos esto. Amén. Nuestro esfuerzo en la santidad debe ser visto en relación con Dios. Escucha bien eso. Nuestro esfuerzo en la santidad debe ser visto en relación con Dios. Debemos evitar el pecado, no solo porque le hacemos daño, nos hacemos daño a nosotros y al prójimo o a cualquier otra persona, a tu esposo, a tus hijos o a cualquier persona, sino fundamentalmente porque desagrada a Dios. Tú no evitas el pecar solamente para evitar el daño hacia otra persona. Tú evitas el pecado y buscas andar en santidad porque es una ofensa para Dios. Porque es una ofensa para el Dios que te salvó, te rescató y dio a su Hijo por ti completamente. Así que tu santidad está enfocado más bien en la relación que tú tienes con Dios. ¿Qué piensas de Dios? ¿Quién es Dios para ti? Si Dios realmente es santo para ti, es justo realmente para ti, es soberano, es misericordioso, pero también es todopoderoso. Si Dios realmente habita y tú tienes una imagen completa de Dios, entonces vas a actuar conforme a tu pecado, conforme a lo que Dios es, y no conforme solamente a tus propios juicios. El esfuerzo por ser santos debe de estar completamente ligado hacia quién es Dios, no por el resultado que obtengas y no por el mal que vaya a venir sobre ti a causa de tu pecado. No lo hagas por temor a ese sentido, hazlo por un temor reverencial a quién es Dios, a su santidad. Hermanos, necesitamos vivir separados y apartados de este mundo, hermanos. El llamado es muy claro y es vivir vidas que glorifiquen a Dios en todo sentido. ¿Lo estamos haciendo el día de hoy? ¿Realmente estamos preocupados por quién es Dios y por vivir conforme a quién es Dios? ¿O solamente estamos enfocados a vivir conforme a lo que yo pienso y yo puedo en mis propias fuerzas hacer? Créeme, te vas a cansar
Si tú tratas de vivir en un estándar de santidad conforme a tus propios pensamientos y a tu propio corazón y solamente a las normas que tú te estás poniendo solo, te vas a cansar y no vas a lograr vivir. Eso no es una santidad, la palabra de Dios y algunos términos lo podemos entender como el moralismo. Es solamente vivir como personas buenas en una relatividad en este mundo, pero no como santos escogidos por Dios. Así que, ¿de qué forma estás viviendo y entendiendo la salvación que ha venido a ti por gracia? Vamos a orar y a pedirle al Señor y yo le pido al Señor en esta hora y te pido a ti, si tú has visto y has escuchado el Evangelio y si la misma palabra de Dios ha traído algo de revelación a tu vida y a tu corazón de que necesitas restablecer tu relación con Dios de la forma en que lo hemos visto y lo hemos entendido, que necesitas crecer en seguridad de la salvación, crecer en esta esperanza gloriosa y necesitas ayuda y necesitas el mismo poder de Dios para que tú puedas abandonar ciertas cosas en tu vida. Ora conmigo, pero ora con fe y pídele al Señor que sea quien tome todo lo que está dentro de ti, tome tus anhelos, tus luchas, tus cargas, incluso tus propios pecados y las cosas que has sufrido en tu pasado y todo tu contexto, y entrégaselo completamente a Él. Entrégase completamente a Él y ponlo en el lugar donde no habrá corrupción, donde no habrá algo que desvanezca nuestra esperanza. Pon toda tu esperanza en el cielo, en la gloria de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias Padre. Gracias Señor porque tu esperanza, Señor, es más grande, Señor, de lo que podemos imaginar. Tu esperanza, Señor, gloriosa, nos indica, Señor, que a pesar de todas las cosas que podamos vivir en este mundo, por más malas que sean o hayan sido, nuestra esperanza no termina en este lugar, Señor. Y no terminaremos, Señor, solos y sin esperanza, Padre, y sin una vida, Señor, por delante, Señor. Una vida completamente rodeada de tu gloria, Señor. Padre, ayúdanos a poner toda nuestra esperanza en ti, Señor, completamente en ti, Señor, y en la gracia que ha de venir, Padre. Trabaja en nosotros, Señor, para que ya no vivamos con esperanzas divididas, Señor, y actuando en hipocresía, Señor, en nuestros corazones, Padre, deseando a veces tu santidad, deseando a veces estar en tu voluntad, Señor, pero también a veces deseando vivir en este mundo, Padre. Señor, perdónanos, Padre, primeramente, Señor. Venimos en arrepentimiento y fe, Señor, y te confesamos, Señor, que necesitamos vivir en esta esperanza el día de hoy, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Te recibimos, Padre, como nuestro Señor y Salvador, en donde esperamos, Señor, una herencia celestial, Señor. Pone en nosotros a tu Espíritu Santo que nos pueda guiar en todo el tiempo que vivamos, para que no cometamos y vivamos, Señor, en la vanidad de nuestra mente, solamente obedeciendo a nuestros propios deseos, Señor. Padre, cambia y transforma nuestros deseos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para ponerlos en servidumbre, Señor, hacia tu Hijo, Señor, hacia tu gloria, Señor. Te lo pedimos, Padre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, si ha actuado y ha orado con fe, Señor. Dale, Señor, de tu gracia. Dale, Señor, de tu gracia y de la fe necesaria para caminar en salvación, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Te pido, si tienes alguna duda o quieres, a lo mejor necesitas oración, necesitas platicar con nosotros, o te sientes animado también para bautizarte o rebautizarte, platica con nosotros ahí al final y veamos de qué manera podemos ayudarte. Que el Señor te bendiga y los guarde, hermanos, en toda la semana. Bendiciones. Vamos a... sí, y que si pueden usar su cubreboca, hermanos, por favor. Muy amables. Gracias.